gainera zegoen. Zegoen pixka bat arago. Zegoen, ez? Pixka bat arago, bai. Ez, Artozki zen justo hor. Errepidea hemendik. Bai, errepidea pasatzen zen hemendik. Pues errepidetik. Gero gurutzea eskuinera, zubia, herria, eta ezkerrera gero joaten ginen bainatzera, ez? Bai. Baina ni herria ez dut oso ongi oroitzen. Kale batzuk eta gure etxea eta hola bai, baina herri guztia zehazki ez. Ni lerria ez, baina... Hilerria zegoen justo hor, ez? Pareta, mendi honetako paretan. Goian, zegoen, bai. Bai. Eliza gero ere. Ni Eliza ez nahiz oroitzen. Zegoen Artozkiko herrian justo barruan sartuta. Bai, Goian ere. Artozki nire jaioterria da. Ia 5 urte paso nituenan. Eta niretzat oso toki berezia da. Nik uste dut Artozkin jaiotako azken aurra naizela. Igual azkena ez, baina azkenetarikoa seguro. Zeren hori 98an jaio nintzen eta 2003an bota zuten. Eta nik uste dut azkeneko izan nintzela. Osa, nire nanan jartzen du jaioterri Artozki. Eta, no se, arratasuna ematen ditorri bai. Jendea galdetzen didanean non dagoen Artozki, esaten diot, lehenengo gauza uraren azpian dagoela. Urtegi baten azpian, eta gero hori kontatzen dut, duela urte batzuk, gezutela urtegi bat nire baiaran, eta bota zituztela 6-7 herri, eta horretagoan nire izan zela, eta orain beste toki batean bizi naizela, baina Artozkiko naizela, eta izango naizela beti. Artozki fue la vida de la familia y de la cuadrilla, ¿no? Es el sitio ideal para vivir. Era un pueblo que no le pasaba la carretera, que tenía río, donde te juntabas una cuadrilla de gente. Con los años ves que es un pueblo con su historia, sus edificios, sus palacios, sus iglesias. Oroitzapen asko dauzkat gure etxeko patioarena edo jartzen ginen hor piztinatxo bat eta bainatzen ginen, goratzen dut koltsoneta bat zeukala kokodrilo forma. Gero ere arraina botatzen genituen piztinara eta igeri egiten genuen arrainekin eta hola. Edo, karo, umeazaren erortzen zara asko eta zikatriz nahiko dauzkat hori, Artozki goratzen didatenak. Siempre encuentras un rincón, el mismo atrio de la iglesia era un sitio recogido para leer. La huerta de casa era un espacio muy coqueto como para juntarte con amigos o con la familia. El campanario era un sitio donde veías la amplitud de donde estabas, ¿no? Era un pueblo donde había también una buena armonía, una buena relación entre la gente, se hacía mucha vida en común. Sí era más que un lugar. Aquí hubo otro proyecto de hacer un pántano que era el de Lumbier, y eso fue en torno a los años 80, 70, 80. Las cosas apuntaban allá. De repente aquello dejó de ser interesante y a finales de los 80 Itoiz fue la diana sobre la que venía todo. Esaten zuten, egingo dute urtegi bat hemen, eta jendea ez zuen sinisten zen. Hor bizitzen zara eta garen zuen, nola etorri behar dira ona, nire etxea bota, nire herri guztia, herri hau eta beste 6-7 herri bota eta urtegi bat egin. En esos años la lucha judicial, la protesta en la calle, pero sobre todo la judicial apuntaba a que no había razones, que se estaban incumpliendo leyes que evitarían construir Itoiz. Hay un momento, yo no sé, cerca del 2002, cerca del 2001, en el que ya se ve que esto no lo van a parar. Eta hori, herritik joan behar izan ginen, eta ondoren sartu ziren eskabadorak eta horrela, bota zituzten etxeak, eta jazta, Artozki zuten. Tu casa era una más de lo demás. Un edificio se puede arreglar con otro, un pueblo no. Un pueblo derruido completamente, como si fuésemos alimañas, no tiene arreglo, y si encima te van a meter agua. Yo creo que para todos era importante la casa, porque era lo tuyo o de tus cercanos, pero que desaparezca el pueblo es algo que escuece mucho. El pueblo desaparece y desaparece todo, o sea, desaparecen 1000 años de historia que ha habido ahí, ¿no? Es muy duro, es muy duro. Una casa igual era asumible, pero un pueblo no. Yo no pude aguantar el estar viendo aquello. Yo volví a Artozki 3 semanas después de que tirasen, o 2 semanas después. Hoy no he visto imágenes de los vídeos de aquellas destrucciones, de aquellos derrumbes. Y lo ves todo en un uno, o sea, no
yo vi mi casa tirada, pero lo que impacta es ver todo el conjunto. Tú notas que hay un trozo de tu corazón está palpitando ahí debajo todavía, ¿no? No lo sé, yo no lo acabo de digerir del todo. Egia da, igual orain, helduagoa zarenean, kontzienteagoa zarenean, igual egiten dizula min gehiago. Eta oroitzen naiz, adibidez, azkeneko egun hori foralekin, eta gero adibidez, Nagoren hasi ginenean. Osea, ongi etorriak izan ginen, baina ere gogorra zen igual, momentu hortaraino etxe bat zeneukan. Eta orain hasi behar ginen zerotik beste etxe bat egiten aitak egin zuen bere anaiarekin, Pablo Sabarekin. O sea, de Artozki nos fuimos las 12, 13 personas o inicios de familia que éramos entonces, o familias iniciadas, con un proyecto de volver a la zona. Compramos suelo, tanto en Nagore como en Azparren, y una vez que compramos el suelo, pues ayudó mucho el tener un objetivo, ¿no? Poder volver a tener una casa. Ese puente se hacía largo porque costaba tener la casa, pero visto con perspectiva, pues fue un poco sanador, ¿no? De alguna manera, ¿no? 2003 urteko iraian, Artozkitik bota ziguten, eta Iruñan bizi izan ginen urte batzuk. Nire aita eta nire osabak eta hola, hasi ziren etxeak Nagoren egiten. Eta hori, 4-5 urte bizi genituen Iruñan, eta gero Nagorera joan ginen. Llega un día en el que tú notas que algo no va bien, que algo falta. Te falta ir a Artozki, te falta... Pero sobre todo lo que te falta es vivir de Artozki, ¿no? Sabes que te falta algo, sabes que algo no está funcionando, sabes que te cuesta respirar a veces, sabes que tu forma de vida ha cambiado de tal manera, pero no lo enfrentas. O sea, eso al final hace daño. Hace daño porque no quieres externalizarlo con nadie, ¿no? También. Ez du galdetzen. Badakit min egiten duela, adiez aitari ere ez dio galdetzen, osea, gutxi, amari batzutan, baina aitari kostatzen zait gehiago. Badakit dalako daukadala min asko eta osea, kuriositatea izan arren, nahiago ez galdetzea. Osea, nire egiten dit mina, eta bizi izan nintzen 4 urte, 30, 40 urte bizi zen pertsona batentzat, izan behar da, gogorra. Urteak pasala, eta bereziki azken egin zuten dokumental bat, Itoizko urtegiari buruz, eta hori egin zuen, eta parte hartu zuen, eta horrez gero soltatua bizko bat, edo ikusten diot irekiagoa, hitz egiteko eta hori. Baina, hasieran, min gehiagorekin, eta orain ja, leherak esaten zuen, lehen kostatzen zitzaila pilo bat uretan pantanoan bainatzea, eta orain ja, bainatzen dela, eta hori errekurtso bat dela, eta aprobetxatu behar dela. ¿Qué pasa? Que después de 15 años o después de 20 años alguien te hace ver, o de alguna manera alguien te hace ver, es que la vida sigue, o sea, que el agua es bonita, que el agua es buena y que lo que ahí pasó, pues tiene que ir pasando, por lo menos en una manera, no me tiene que perjudicar más, ¿no? El agua, pues que la disfruten todos los que la tienen que aprovechar, y desde luego que quien viene, nadie se puede negar que lo que hay aquí es bello, o sea, y conforme pasa el tiempo habrá más gente que vea lo bello y se olvide de lo que realmente hay debajo. No es agradable recordar lo que pasó, pero es una obligación que tenemos los que estuvimos ahí. Entonces, de una manera o de otra, pues cuando nos dejan nuestros sentimientos podemos trasladar, ¿no? Pero debajo hay mucho más que agua. O sea, el agua seguirá siendo bonita, el agua seguirá siendo útil, será muy práctica, pero te quedas con la sensación de que el dolor que hemos sentido no sirve para que alguien aprenda la lección. Nosotros con nuestra agua nos apañábamos. Dentro de 20 años, ¿recrecerá Itoiz? No lo sé. No lo sé. Se mezclan todas esas cosas cuando a mí me preguntan lo que queda de abajo, porque es que lo que queda arriba es bello, pero también es una manzana envenenada.